Muchas gracias, María. Sí, buenas tardes a todos. Si os parece, me presento. Yo soy Pedro Montero, ingeniero agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, colegiado del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía. Soy socio director de Surin IDP, una empresa creada en 1993, una empresa de ingeniería que, bueno, por destacaros alguna cosa, estamos desarrollando una actividad de colaboración con el IDAE desde el año 2012 en la difusión de sus actividades, ¿no? Antes que nada, yo querría sobre todo agradecer al Colegio de Ingenieros Agrónomos el buen juicio que han tenido al organizar esta jornada tan interesante para nosotros, los ingenieros agrónomos. La inteligencia que han tenido al elegir a dos ponentes tan versados en ayudas para proyectos de eficiencia energética y energías renovables en el sector agroalimentario, como son Antonio Martín y Gemma Cantero, que lo vais a ver ahora cuando hagan sus exposiciones, y sobre todo la gentileza que han tenido conmigo al encargarme coordinar esta mesa, ya que bueno, yo me siento pequeño para hacerlo delante de estos ponentes tan cualificados. Os presento a los ponentes, si os parece. Como sabéis, Gemma Cantero es ingeniera industrial, jefa del Departamento de Promoción de Actuaciones Energéticas de la Agencia Andaluza de la Energía y con una amplísima experiencia en proyectos de energías renovables y de eficiencia energética. Gemma nos va a hablar de dos programas de ayudas muy interesantes para todos nosotros, para los ingenieros agrónomos, como son el programa de incentivos para el impulso de la eficiencia energética en el sector agropecuario y el de incentivos para instalaciones de autoconsumo y de almacenamiento energético a partir de energías renovables. Es interesante que sepáis que estas ayudas antes las gestionaba directamente el IDAE, han pasado aunque los decretos reguladores sean del IDAE, se gestionan directamente a través de convocatorias de la propia Agencia Andaluza de la Energía. Por su parte, Antonio Martínez, ingeniero agrícola e ingeniero de montes, es jefe de servicio de regadíos e infraestructuras de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, y nos va a hablar del programa de ayudas para la disminución de la dependencia energética en el sector agrario en Andalucía. Antonio tiene una amplísima experiencia también en proyectos de este tipo y en su financiación a través de fondos europeos. Antes de entrar en materia, yo querría haceros tres rapidísimas reflexiones sobre nuestra profesión que yo creo que es interesante. La primera, recordaros a todos que gracias a la labor de nuestro colegio se han reconocido en sentencia firme las plenas competencias de los ingenieros agrónomos para proyectar y dirigir obras de instalaciones fotovoltaicas en cualquier ámbito. Esto es muy importante tenerlo presente. La segunda, yo quería destacaros que en este campo de la energía, los ingenieros agrónomos tenemos un ámbito de actuación, siempre se nos asocia con el sector agrario, con el sector agroindustrial, pero aquí tenemos un ámbito de actuación muy interesante con un potencial de desarrollo enorme y permitidme la falta de modestia para que personalmente creo que estamos especialmente bien cualificados. Porque conocéis alguna otra titulación de ingeniería que no sea la nuestra y la de nuestros hermanos de Montes, que por ejemplo estudien climatología. Creo que estamos especialmente cualificados para desarrollar nuestra actividad en este campo. La tercera y última es simplemente una recomendación. Veréis, no tengáis miedo, digamos, respecto a gestionar como ingenieros agrónomos todos los fondos europeos que con cargo a Next Generation se van a ir aprobando. Yo llevo muchos meses clamando en el desierto y explicando que todos estos fondos europeos, de los que oiréis hablar en prensa, oiréis hablar en los medios de comunicación, bueno, llevo muchos meses clamando en el desierto, insistiendo en que se van a gestionar como siempre. Se han gestionado todas las ayudas, un ámbito de actuación en el que los ingenieros agrónomos siempre hemos participado con un éxito y con una calidad de nuestros trabajos impresionante. Estamos tan preparados como nadie o mejor para hacerlo, y desde luego mucho mejor que las Big Four que han descubierto que en estos fondos europeos hay una tarta importantísima. Han creado departamentos específicos. Si entráis en las páginas de los bancos, te ofrece la tramitación de estos fondos europeos. Y al final los fondos europeos se van a articular a través de programas como algunos de estos que nos van a presentar los dos ponentes. Se van a tramitar como siempre y no van a requerir, digamos, ninguna
tramitación diferente a lo que nosotros conocemos y llevamos muchísimos años haciendo. Por eso os animo, simplemente querría deciros un poco cómo de grande es esta tarta, que ha hecho que las Big Four hayan creado departamentos específicos. Como sabéis, estamos hablando de 140.000 millones de euros, 70.000 en subvenciones a fondo perdido, otros 70.000 en préstamos. ¿Y cuánto de grande es esto? Es decir, ¿cuánto dinero es? Pues acabo con esto. Fijaos, es muy interesante que por saber, hacernos una idea de cuánto es, tenemos que darnos cuenta que triplica los fondos estructurales y de inversión europeos heptanuales que hay para cada periodo marco de 7 años que conocéis perfectamente. Estos fondos europeos de inversión y estructurales, que incluyen los fondos FEDER, los fondos FEADER, el Fondo Social Europeo, los fondos de cohesión, aproximadamente en los marcos anteriores heptanuales han estado dotados aproximadamente con 40.000 millones de euros a repartir a lo largo de 7 años, 40.000 millones de euros. Con estos fondos europeos que llegan ahora y que se van articulando a través de programas como los que nos van a presentar en esta ponencia de hoy, estamos hablando de 70.000 millones de euros solamente en ayudas a fondo perdido, que vienen además de los 40.000 millones de euros de fondos estructurales y de inversión que van a estar presentes también en este marco 2021-2027. Significa que va a haber muchísimo dinero, va a haber mucho trabajo para todos. El reto es enorme y el reto especialmente interesante para los ingenieros agrónomos que, como os decía, creo personalmente que estamos especialmente cualificados para dar el mejor servicio en este campo. Pues nada, sin más, yo le doy la palabra a Gemma Cantero para que pueda presentar los programas de la Agencia Andaluza de la Energía. Pues muchas gracias, Pedro, por la presentación tan amable. Muchas gracias a la organización por contar con la Agencia Andaluza de la Energía. Y bueno, me van a permitir, voy a compartir pantalla un momentito. Y sí que es cierto, sí que coincido con Pedro en que tenemos un gran reto por delante, porque bueno, en gestionar los fondos de manera adecuada, pero sobre todo ya tuvimos un encuentro precisamente con el Colegio de Agrónomos hace unas semanas y hablábamos de eso, ¿no? Del reto también que supone absorber todos los fondos que están llegando, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay, a ver, ¿se ve? Voy a ponerla en pantalla completa, pero creo que está en blanco. Vaya, hace un momentito estaba bien. Sí, a ver. Se ve en blanco, ¿verdad, María? Se ve en blanco, no sé qué ha pasado. A ver, no sé. Voy a dejar de compartir un momentito. ¿Sí? Vale. A ver. Bueno. A ver, un momento. ¿La tienes abierta en tu ordenador? Sí. Sí, ¿no? Sí. Vale. Oh, disculpad, porque es que la hemos probado hace, 5 minutos. ¿Me la vuelvo a abrir? Vamos a ver. Ahora, a ver. ¿Se ve ahora? Sí, ahora sí. Vale, disculpad. Bueno, pues voy a comenzar. Ya les comentaba al principio que yo creo que tengo un poquito de tiempo. Voy a intentar dar las pautas generales, las líneas más importantes de 2 instrumentos de apoyo que vengo a presentarles. Uno, de ayuda a las inversiones en proyectos de eficiencia energética en instalaciones de regadío y en explotaciones agropecuarias.
y por supuesto el que está generando muchísima expectación, que es el nuevo programa de apoyo a las inversiones en autoconsumo y almacenamiento, que abriremos el plazo de solicitudes el próximo 2 de diciembre. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues, no sé, creo que casi todo el mundo, ¿no?, conoce la actividad incentivadora de la Agencia Andaluza de la Energía. Hemos estado, bueno, pues tenemos unos números bastante importantes, ¿no? Como órgano gestor del FEDER Andalucía, pues tenemos como 300 millones de euros de presupuesto desde enero del 2017 hasta, vamos, estos números son hasta el tercer trimestre de este año. Y luego a eso le sumamos pues casi 325 millones que nos vienen pues de programas nacionales, como comentaba Pedro, bueno, pues de IDAE fundamentalmente, tanto del Programa Nacional de Eficiencia Energética como ahora pues de estos nuevos, del Plan de Transformación y Resiliencia de los Next Generation, ¿no? Realmente, bueno, pues además son actuaciones o son instrumentos de apoyo en prácticamente todos los sectores, ¿no? De hecho, bueno, pues en este de explotaciones agropecuarias e instalaciones de regadío, bueno, pues tenemos este programa que el plazo de solicitudes finaliza el 31 de diciembre, con lo cual, digamos que os animo y un poco que sí que apremio, ¿no?, a que se presenten proyectos. Aún hay fondos para cubrir expedientes, para cubrir proyectos en este instrumento. Son 8 millones que nos corresponden a Andalucía y básicamente los proyectos tienen que conseguir dos cosas. Reducir el consumo de energía final en un 10% y además reducir emisiones de CO2. No hay un porcentaje mínimo, pero sí que se tiene que asegurar esa reducción de emisiones de CO2. ¿De acuerdo? La convocatoria se abrió pues a finales de julio y ya les digo, pues el plazo máximo de ejecución para cada proyecto son 12 meses. La ayuda, el 30% del coste elegible, siempre sujeto a los límites de las ayudas de Estado. ¿De acuerdo? Entonces, actuaciones, tenemos dos tipos de actuaciones. Como les decía, las que van encaminadas a la mejora energética en instalaciones de regadío y luego la actuación número 2, que es la mejora de la eficiencia energética en explotaciones agropecuarias. La primera de ellas, pues proyectos típicos es sustitución de grupos de bombeo, variadores de frecuencia, arrancadores estáticos, sustitución de todos los sistemas de regulación, control, monitorización de la red de riego, instalación de baterías de condensadores o sustitución de algunas existentes, ¿de acuerdo? Con mucho cuidado de que no se contemplan actuaciones que incrementen el consumo de agua o la superficie regable. Y luego la actuación número 2, como les decía, mejora de la eficiencia energética y utilización de renovables en instalaciones, en explotaciones agropecuarias. Renovables de energía térmica, ¿vale? Aquí, por ejemplo, no se contemplan inversiones en autoconsumo, para eso está el otro programa, ¿de acuerdo? Aquí, actuaciones típicas, pues por ejemplo, actuar sobre la envolvente térmica. Hay muchísima expectación en el programa, como les decía, de fotovoltaica, ¿no? Pero qué duda cabe que, bueno, que primero debemos reducir la demanda y luego, bueno, pues el consumo que tengamos ahora, la demanda que tengamos, que nos quede, el consumo que tengamos que hacer, pues que se cubra con un origen renovable. Pero el primer paso siempre, como todos sabemos, pues eso, reducir la demanda energética y por eso, bueno, pues actuaciones sobre la envolvente térmica para reducir la demanda de calefacción, de refrigeración de los edificios, actuar sobre instalaciones térmicas de calefacción, de refrigeración, ventilación, agua caliente sanitaria en los edificios del sector agropecuario, mejora de la eficiencia energética de todos los subsistemas de generación, de distribución, ¿vale? De todos los terminales de las instalaciones térmicas y bueno, también sustituir energía convencional en instalaciones térmicas por renovables, lo que les decía, solar térmica, biomasa, geotermia, energía ambiente, aerotermia o hidrotermia y bueno, lo que pongo ahí en otro color, ¿no? Nunca va a ser elegible la sustitución de un generador térmico por otro que utilice combustible de origen fósil. Asimismo, si hay ya una instalación, por ejemplo, una caldera de biomasa y se va a sustituir por otra más eficiente,
ese proyecto, por ejemplo, no podría considerarse porque ahí no consigo esa reducción de emisiones de CO2, porque ya se supone que, bueno, pues que la biomasa no emitiría, ¿no? Entonces, eso. Como requisitos, 10% de ahorro de energía final, reducción, la que sea, de emisiones de CO2, no tengo un mínimo, y sí una cosa importante, las inversiones como mínimo 5.000 euros para que pueda considerarse el proyecto. Bueno, también reforma o sustitución de instalaciones de iluminación, tanto interior como de alumbrado exterior, y por supuesto renovación de motores, ¿vale? Bueno, como destinatarios del programa, pues desde personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agropecuarias, comunidades de regantes, bueno, cualquier organización o asociación de productores agrícolas e incluso las empresas de servicios energéticos, bueno, pues que den servicio pues, a este tipo de usuario final de la energía. ¿Vale? Como costes elegibles de los proyectos, este cuadro es un poco general para casi todos los programas, ¿eh? Siempre vamos a tener que cumplir con el efecto incentivador, es decir, yo no voy a poder comprometer gastos antes de formalizar la solicitud de la ayuda, pero siempre hay unas actuaciones, digamos, preparatorias que, bueno, que esas sí pueden ser anteriores a la solicitud. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Si yo comprometo un gasto antes de formalizar la solicitud, automáticamente se me va a anular el derecho de cobro de la ayuda. Entonces, a ver, nosotros en toda nuestra labor de gestión de las ayudas, si hay cualquier incidencia o cualquier deficiencia en un expediente, pues siempre enviamos oficios de subsanación, siempre intentamos solventar la deficiencia que se haya detectado para que todo quede perfectamente pues, documentado y todo esté acreditado correctamente. Este fallo es imposible de subsanar, con lo cual directamente iría a pérdida de derecho de cobro. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, actuaciones que yo puedo realizar antes de solicitar, pues quizás pues, la auditoría energética para identificar medidas a implantar, proyecto técnico, incluso algún ensayo, sondeos, simulaciones, estudios, ¿vale? Pero luego ya todo lo que son dirección facultativa, ejecución de las obras, evidentemente, inversión en equipos y materiales, todo esto ya pues tiene que ser posterior a la solicitud. Tanto digamos el contrato como cualquier pago a cuenta, cualquier señal, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, ¿vale? Este programa también tiene una partida, bueno, para gastos de gestión relacionados con la preparación de la solicitud y también con la preparación de la justificación de la ayuda, porque nosotros presentamos la solicitud de la ayuda, a continuación, al día siguiente yo ya puedo comenzar pues a trabajar, a firmar contratos, a ejecutar mi proyecto, no tengo que esperarme a tener la resolución de la ayuda, ¿vale? Y luego, bueno, una vez lo tengo ejecutado, facturado y pagado la totalidad, entonces yo tengo ahora que recopilar toda la documentación y presentar, eso se le llama la justificación, ¿no? Tengo que presentar toda esa documentación, bueno, pues para que se analice, se compruebe que todo lo que se resolvió era correcto y al final pues se abone la ayuda, ¿no? Bueno, aquí un ejemplo de un tipo de actuación, no me voy a detener, si acaso después en el turno de preguntas quizás pues podemos ver un poquito si quieren, de todas maneras la presentación yo se la dejaré al colegio, la puede distribuir, ¿vale? Y aquí tenemos las referencias normativas de este programa. Se publican las bases en el Real Decreto 149/2021 en marzo y la resolución de la agencia sale el 4 de junio, ¿vale? Siempre se dejan 3 meses. Somos pocas realmente las comunidades que salimos en tiempo, todo hay que decirlo, pero bueno, básicamente, bueno, pues salimos el 4 de junio con nuestra convocatoria andaluza y como les digo, pues desde el 28 de julio que se abrió el plazo, tenemos hasta el 31 de diciembre para presentar solicitudes. Lógicamente, luego ya tendré todo el año, 2022 y casi que también parte de 2023 para ejecutar mis proyectos, con lo cual, ya les digo, les animo a que presenten las solicitudes antes del 31 de diciembre. Y bueno, voy a pasar al otro instrumento de ayuda, que sería
el de apoyo a las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento con energías renovables. Bueno, este programa, el anterior eran 8 millones, este trae 97 millones, ¿de acuerdo? Este sí que el plazo de solicitud lo abriremos el próximo 2 de diciembre y finaliza hasta que se agoten los fondos o el 31 de diciembre, pero de 2023, con lo cual aquí tenemos bastante más plazo para presentar solicitudes. Bueno, básicamente lo que les decía, digamos que el objetivo es ese, ¿no? El apoyo a inversiones en autoconsumo con energías renovables, solamente fotovoltaica y eólica, ¿de acuerdo? Y ahora, el programa se divide en 6 subprogramas y ahí los tenemos en colores porque es en función de a quién van dirigidos. Los 3 primeros programas están dirigidos al sector empresarial, digamos, ¿de acuerdo? De manera que el 1 y el 2 apoyan inversiones en instalaciones de autoconsumo, bien con fotovoltaica, con eólica o incluso un mixto, ¿vale? Con o sin almacenamiento. Pero el primero va al sector servicio y el segundo va a otros sectores productivos de la economía, ¿de acuerdo? Entonces, en función del SENAE del solicitante, pues va a ir a un programa o al otro. Y el tercer programa incluye pues a todos, tanto el sector servicios como los otros sectores productivos, pero lo que incentiva en este caso son inversiones en almacenamiento, o sea, instalaciones de almacenamiento en instalaciones de generación de autoconsumo ya existentes. O sea, yo tengo mi instalación de fotovoltaica o eólica y yo le quiero acoplar pues un sistema de almacenamiento, entonces tendría que ir al programa número 3, ¿de acuerdo? Si lo que hago es desde cero instalo mi generación junto con almacenamiento, pues ya iré al 1 o al 2 en función del SENAE que yo tenga. Y luego el 4, 5 y 6, que están en rojo, pues son programas que están dirigidos al sector, a promotores de proyectos que no ejerzan actividad económica, es decir, a ciudadanos, al sector público, al tercer sector o las entidades, digamos, sin ánimo de lucro, ¿de acuerdo? Sector residencial. Entonces, en el programa número 4 serían el apoyo, sería el equivalente, digamos, al 1 y al 2, sería el apoyo a las instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento. El 5 sería incorporación de almacenamiento a instalaciones de generación ya existentes, ¿de acuerdo? En estos sectores, en residencial, administración pública o tercer sector. Y el programa número 6 es un poco diferente, está dirigido también al mismo tipo de solicitantes, a ciudadanos, a entidades del sector público que no ejerzan actividad económica o al tercer sector, pero lo que incentiva son instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencial. ¿De acuerdo? En estos 3 últimos programas también se incluyen a los autónomos como personas físicas. O sea que digamos que el 4, 5 y 6 es para solicitantes que no ejercen actividad económica, salvo personas físicas, ejerzan o no ejerzan. Ahí van a ir siempre. ¿De acuerdo? Y los 3 primeros, pues para empresas, digamos, ¿no? Y sector público, que sí que ejerza actividad económica ofreciendo bienes y servicios en el mercado. Bueno, aquí un poquito bueno, pues más claro, ¿no? Los programas 1, 2 y 3, como les decía, el sector económico, los beneficiarios, y los programas 4, 5 y 6, pues entidades que no ejercen actividad económica y personas físicas, ejerzan o no. O sea, ahí los autónomos estarían incluidos. Como muy importante lo que les he comentado del efecto incentivador, ¿no? Los programas 4, 5 y 6 que no ejercen actividad económica, todas las actuaciones tienen que estar iniciadas con posterioridad a la publicación en el BOE del Real Decreto. Esto fue el 30 de junio, con lo cual todos los proyectos tienen que estar comenzados a partir del 1 de julio. Aunque, como les he dicho, el plazo de solicitud se abre el día 2 de diciembre, pero para este tipo de beneficiarios que no ejercen actividad económica no hay ningún problema. Digamos que esas son las reglas del juego para
para esa tipología. En cambio, cuando se trata de empresas, para 1, 2 y 3, para los programas 1, 2 y 3, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado. Como les decía, primero tengo que formalizar la solicitud de la ayuda y a continuación yo comprometo el gasto, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos un poco qué tiene consideración de inicio de ejecución y qué no, ¿no? Por ejemplo, pues eso, petición de licencias urbanísticas o de autorización de puntos de suministro o, bueno, todo este tipo de trámites previos pues no se consideran como inicio de ejecución, ¿vale? Pero sí que luego ya, pues firma de contratos, aceptar una oferta, eso ya sí se considera que está iniciando la actuación, con lo cual eso tiene que ser posterior a la solicitud de la ayuda, ¿vale? Bueno, las intensidades de ayuda también se calculan en función de a quién nos dirigimos, en función de esos programas, ¿no? Del 1, 2 y 3 que va al sector empresarial y que la ayuda se calcula como un porcentaje de ayuda que se aplica, bueno, pues al coste subvencionable. Sin embargo, en los programas 4, 5 y 6, los que van dirigidos a las entidades que no ejercen actividad económica, básicamente son unos valores fijos que se denominan módulos y bueno, pues que cubren parcialmente los costes subvencionables, ¿vale? En la web tenemos, bueno, pues información, los porcentajes detallados. Yo pues ya les digo, por el poquito tiempo que tenemos no me voy a detener, si acaso en el tiempo de preguntas podemos, si quieren, ahondar un poquito más. Como plazos importantes, como les decía, el día 2 de diciembre se abre la ventanilla a las 9 de la mañana. Para resolver tenemos 6 meses desde que se presenta la solicitud y para ejecutar, justificar, o sea, es un único plazo para hacerlo todo, desde ejecutar el proyecto, recopilar toda la documentación y presentarla ante la agencia. Tenemos 18 meses desde la notificación de la resolución. Es decir, si yo presento mi proyecto el mismo día 2 de diciembre, tenemos 6 meses para enviar la resolución, o sea que llegaría el 2 de mayo, ¿no? Y ahora, a partir de esa fecha que yo, bueno, esa es como máxima, ¿no? A partir de la fecha en la que yo recibo la resolución, empiezan a correr esos 18 meses. Pero yo he podido comenzar a trabajar a partir del día 3 de diciembre que presenté mi solicitud, ¿de acuerdo? De manera que tengo, bueno, pues 18 meses realmente, pero siempre voy a tener unos poquitos más, ¿no? Bueno, pues eso. Luego, ampliaciones de plazo solamente para entidades sometidas a la legislación de contrato del sector público, ¿no? Se permiten, por eso les digo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el plazo. Y bueno, aquí un ejemplo de cómo se calcularían las ayudas, por ejemplo, en el programa de incentivo 2 para una pequeña empresa, ¿no? Que ya les digo, si quieren después lo podemos ver con más detenimiento, ¿no? Las bases reguladoras, tanto la publicación del Real Decreto, que tuvo lugar el 29 de junio, el Real Decreto 477, y nuestra resolución, que la publicamos el 28 de septiembre. Como ven, vamos apurando siempre y salimos en plazo. El 28 de septiembre se publicó la convocatoria y, como les digo, el 2 de diciembre abriremos plazo. Y bueno, sí que les quería comentar un poquito, pues además, instrumentos y herramientas, digamos, de acompañamiento a todos estos programas que se están gestionando. Les he mostrado 2, pero bueno, tenemos el MOVE de movilidad eléctrica, tenemos también, bueno, pues uno muy importante de industria, que nos han ampliado ahora también, creo que estaba, no sé si ya estaba aprobado, pero iban a ampliarnos el presupuesto, ¿no? Hay una serie bueno, también de rehabilitación energética de edificios. En definitiva, tenemos varios programas de apoyo y tenemos, bueno, pues como herramienta la web de la agencia, donde volcamos mucha información, volcamos pues muchas guías orientativas, tenemos aplicaciones informáticas, bueno, para gestionar todas las solicitudes, toda la información, como les decía, guías, memorias, plantillas de documentos para facilitar pues toda la presentación de las solicitudes. Tenemos un canal que, bueno, es un canal donde por escrito se vierten todas las consultas, dudas que puedan haber
y los técnicos especialistas de cada programa pues atienden todas esas consultas. Intentamos minimizar los tiempos de respuesta, pero es verdad que lo que comentaba Pedro, ¿no? La expectación y todo el movimiento que se está generando, pues la verdad que para el sector, para nuestra profesión, la verdad que es fenomenal porque hay muchísima expectación, talleres de formación. De hecho, bueno, pues antes del día 2 de diciembre, que no les puedo decir todavía la fecha exacta, pero antes del 2 de diciembre vamos a celebrar un taller de formación de cómo solicitar un proyecto de autoconsumo, ¿no? Antes de la apertura de la ventanilla, pues desgranaremos los detalles de qué debe de llevar una solicitud, documentos, plantillas o un poco para orientar y que realmente vengan los proyectos lo más finos posible y la tramitación sea lo más ágil posible, ¿no? Como les decía, en la web de la agencia tienen un montón de información. Este, por ejemplo, es el canal del aplicativo que les decía, el Resuelve tus dudas, donde bueno, pues ahí se canalizan las cuestiones escritas, por supuesto en el teléfono. Bueno, y ahí aquí nos tienen, ¿no? a disposición. Y bueno, no sé si me he pasado un poquito de tiempo, pero bueno, les cedo la palabra ya, dejo de compartir y ya, bueno, pues me quedo para el turno de Gemma, las podemos ir leyendo y resolviendo, si os parece. Voy a quitar la cámara para que entre Gemma. No sé si supongo que las has visto, Gemma. Vamos haciendo una selección. Se pueden acoger los autónomos con actividad agrícola a las subvenciones para autoconsumo solo empresa. Lo has explicado en la presentación. A ver, que sí, déjame, Pedro, déjame que aclare una cosita aquí. Efectivamente, se pueden acoger y además estarían en los programas, digamos, 4, 5 o 6. Pero hay una cosa, además lo hemos consultado con IDAE, estamos esperando la respuesta. Bueno, hemos consultado, nos han dado la respuesta y estamos esperando que lo modifiquen. ¿Por qué? Porque los programas 4, 5 y 6 se refieren al sector residencial, ¿vale? Entonces, un autónomo, por ejemplo, con actividad agrícola, que quiera hacer una instalación en su centro de operación, pues está ahí un poco en un limbo. No puede ir al 1, 2 y 3, pero en el 4, 5, 6 exclusivamente el sector residencial. Entonces eso lo hemos puesto de manifiesto y desde IDAE nos han confirmado que efectivamente van a modificar el Real Decreto para incluirlos. O sea, están incluidos, pero para que este tipo de instalaciones se puedan lógicamente instalar pues, en otros centros de actividad. ¿Vale? Que esperáis que sí, que IDAE lo resuelva y se puedan acoger. Perfecto. La segunda pregunta dice, bueno, ¿una comunidad de regantes en qué programa encajaría? Pues, como corporación de derecho público sin ánimo de lucro. Bueno, esta pregunta nos la hacen también muy a menudo. Entonces, en función de la naturaleza de la comunidad de regantes, si ejerce actividad económica va al 1, 2 o 3 y si no ejerce actividad económica, como aquí se está diciendo, corporación de derecho público sin ánimo de lucro, o sea, si no ejerce actividad, pues entonces iría al 4, 5 y 6, ¿vale? La diferencia es importante. Claro. Bueno, porque los porcentajes de ayuda son muy distintos según vaya por un lado o por otro. Es decir, si al final no tiene actividad económica, los porcentajes de ayuda son bastante más elevados. A ver, la diferencia es muy importante por dos razones. Precisamente la que tú apuntas, Pedro, de la cantidad de ayuda, pero también otra muy importante. Los programas 4 y 5 y 6, los proyectos se han podido iniciar a partir del 1 de julio, ¿vale? E incluso posteriormente, una vez esté abierta la convocatoria, ellos pueden haber iniciado el proyecto y a continuación, cuando quieran, pueden realizar la solicitud de la ayuda. Sin embargo, si eres una empresa, o sea, si estás en el 1, 2, 3, ojo que primero tienes que formalizar la solicitud de ayuda y luego comprometer. Es una diferencia muy importante. Claro, claro. Si te parece, nos plantea una pregunta interesante, es decir, proyectos de instalaciones de riego que tengan las tuberías en muy mal estado, que, bueno, un proyecto que tenga, digamos, no como fin a lo mejor la mejora de la eficiencia energética, pero sí como consecuencia, de manera que tú puedas justificar que se produzcan ahorros energéticos como consecuencia de la mejora que realizas en las instalaciones. Esa reducción de las pérdidas de agua se traduce también en una reducción de las pérdidas de bombeo. Si se alcanzara el 10%, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves complicado, fácil? Habría que justificar el ahorro, ¿no? Hombre, ahí estás dando en la clave. Tienes que justificar el ahorro
Y además, no solamente cambiar tuberías, tendrás que cambiar algún equipo. O sea, un cambio de tuberías, en cualquier caso, tú tienes que garantizar, tienes que acreditar eso, el 10% de ahorro energético, que es el fin del programa, es el ahorro energético y como consecuencia, digamos, ese ahorro de emisiones. Pero ese 10% de ahorro energético lo tenemos que, o sea, se tiene que justificar en un documento y bueno, pues Tiene que ser creíble, claro. 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 Esta pregunta no entiendo bien. Dicen, ¿pueden las obras iniciadas con posterioridad al 30 de junio de 2021 acogerse a estos incentivos de autoconsumo? Bueno, con A eso es posterioridad, lo que claro. me refería. No sé si es con anterioridad lo que quieren preguntar. Con posterioridad, claro, es importante que sea con posterioridad, etcétera. Pero claro, ¿esa posterioridad cuánto? Eso no sé Claro, si lo que querían preguntar. con posterioridad me da igual, pueden ser desde el Claro, 1 de julio, pero siempre en los programas 4, 5 y 6, como hemos dicho, ¿vale? eso En el es. 1, 2 y 3 para empresas, nunca. Sí que se nos han dado el caso bueno, pues hemos tenido consultas de proyectos que las licencias las tenían ya pedidas, incluso concedidas, con anterioridad al 30 de junio. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Bueno, digamos que las tareas preparatorias, por ejemplo, si yo encargo pues una auditoría o un proyecto, todas esas, o ensayos, todos esos gastos preparatorios pueden ser elegibles siempre que sean con posterioridad al 30 de junio. Si se han producido antes de esa fecha, ¿qué ocurre? Bueno, pues que esos gastos no van a ser elegibles, pero no me invalidan el proyecto. O sea, que yo mi Ah, proyecto lo voy a poder presentar, que es una diferencia muy importante. claro, El claro. proyecto lo voy a poder presentar, sin embargo, esos gastos pues no van a ser elegibles. Si se trata de tasas, de licencias, eso nunca es elegible, ¿vale? Pero bueno, en cualquier Sí. caso, Sí, pero no me invalida. Es decir, yo tengo una exacto. solicitud de licencia de obras concedida con anterioridad a la fecha de publicación del Real Decreto, que es el 30 de junio, la tengo concedida, presento el proyecto y va a ser subvencionado, pero digamos, los trabajos de los proyectos necesarios para solicitar esa licencia están excluidos. Ujú. Un matiz muy, muy, muy interesante. Otra pregunta que nos hacen, nos dicen, soy agricultor con una explotación de regadío, tengo motores y equipos que quiero alimentar con energía fotovoltaica. No soy autónomo, estoy dado de alta en Hacienda con el modelo 38. Mi pregunta es decir, no es autónomo, es agricultor con una explotación de regadío. ¿En qué programa de incentivos entraría mi solicitud? Entiendo que la de eficiencia energética. No, explícanoslo tú Si que no lo es, sabes mejor. si no es un autónomo, pues entiendo que ejerce actividad, bueno, pues es empresa. Y si es empresa, pues va a ir al 1 o al 2. Va a ser bueno, va a ser en el 2, porque el 1 es servicios y el 2 es otros sectores productivos. Entonces entiendo que sería en el 2, ¿no? Siempre, ya te digo, cuando sea empresa, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Y las actuaciones 1, 2 y 3 nos preguntan, No, ¿también tiene la limitación del 80% de no. autoconsumo? Y esa pregunta es bastante interesante. Es cierto que al final yo no lo he comentado en la presentación. No, a ver, el programa 3 y el 5 son exclusivamente almacenamiento. Y ahora el 1, el 2 y el 4 pues son apoyo a inversiones en instalaciones de generación, ¿vale? Que pueden llevar o no pueden llevar almacenamiento, ¿vale? Entonces, el 1 y el 2 pues no tienen ningún tipo de limitación. En el 4 tiene una limitación que dice que se tiene que cumplir con el 80%, un grado de autoconsumo del 80%, pero tal y como se describe en las bases, en el Real Decreto, no es un autoconsumo instantáneo, sino que es un autoconsumo, a ver, digamos que es una limitación al tamaño de la instalación que yo voy a montar, ¿de acuerdo? De Sería como el manera consumo que, anual, ¿no? exacto, de todo el consumo anual, el consumo previo anual que yo tenga, pues la instalación tiene que cubrir como máximo el 80%, ¿de acuerdo? Y eso Perfecto. solamente se exige en el programa 4. O sea, dicho de otra manera, si yo conozco mi consumo previamente, pues calculo una instalación fotovoltaica que no sea superior a un 125% del consumo que tenga para que solo llegue a este 80%, que esté por debajo del 125%. Efectivamente.
Perfectamente. Mira, nos dicen que las industrias agroalimentarias ya existentes, tipo... perdón, que me he saltado de programa. Me he saltado... me he despistado, perdonad, que me he ido aquí. Tengo una pregunta interesante. Esta es, ¿las ayudas de financiación de proyectos de eficiencia energética para empresas agropecuarias entrarían en empresas agroalimentarias tales como almazaras o bodegas? Entiendo que irían por el programa de pymes y gran empresa del sector industrial, ¿no? Fundamentalmente. Efectivamente, no. En el de eficiencia energética de agropecuario es explotaciones agropecuarias y regadío. Es realmente sector primario, que de hecho nosotros nunca hasta ahora habíamos entrado en el sector primario, salvo con este pequeñito programa. Las agroalimentarias, tales como almazaras y bodegas, pues precisamente irían al que he comentado de pasada, pues del sector industrial, o sea, tenemos un programa específico para el sector industrial y ahí hay pues unos CNAE reflejados y almazaras o bodegas podrían entrar en él. Obtendrían a través de ese programa ayudas en torno al 30% para los proyectos de eficiencia energética aproximadamente, pues, Pedro, y que están funcionando fenomenal, ¿no? Que están funcionando realmente muy bien. No te sé decir exactamente el porcentaje de ayuda, pero sí que es cierto que se ha agotado todo el presupuesto y de hecho, como os decía, se va a ampliar. El plazo de solicitud va a estar hasta 2023 igualmente y ya os digo vamos, que se amplía el presupuesto, que si hay proyectos que se presenten porque se va a dotar de más fondos este programa industrial. En principio, el nivel de ayudas más o menos que se pueden hacer ayudas es del 30%, sí, en este programa. Nos dicen, ¿las personas físicas, agricultores o ganaderos pueden ser beneficiarios de los programas 2 y 3 de las ayudas al autoconsumo y almacenamiento o son solo las personas jurídicas? Bueno, ya creo que lo hemos dicho, sí, Carmen. Antes. Además, sé que ya está en contacto con un compañero mío, están viendo esta consulta y efectivamente, o sea, personas físicas tienen que ir a 4, 5 y 6 y tenemos este tema que, como digo, es la respuesta que tenemos de IDAE, esperando porque van a modificar el Real Decreto para precisamente incorporar este tipo de instalaciones pues en sus centros de operación, lógicamente. Perfecto. Nos preguntan también las industrias agroalimentarias existentes, una pyme que implante sistemas de instalación fotovoltaica para autoconsumo con o sin almacenamiento, ¿les correspondería el programa 2? Efectivamente, sí. Eso es. Y referente a las ayudas de implantación de renovables, ¿ya están disponibles las plantillas para ir preparando la solicitud? Estamos en ello y de hecho ya os digo que antes de la semana anterior al día 2 vamos a hacer ese taller, la información, la fecha la vamos a publicar con tiempo en nuestra web y os invito a que, bueno, pues a que os inscribáis, que ahí es donde vamos a darlo, vamos a explicarlo, a hacer el taller y luego, por supuesto, toda la documentación se va a quedar evidentemente, bueno, pues colgada en la web, por supuesto, y todas esas plantillas se quedarán en la web también. Perfecto. Nos preguntan también si las inversiones de una empresa destinada a mejorar sistemas existentes de acumulación de energía, sistemas existentes, si serían subvencionables. Dice, se trata en principio del uso de nuevos materiales, no de litio. Perdona, ¿me la puedes repetir la pregunta? Sí, nos dicen inversiones de una empresa que estén destinadas a mejorar sistemas existentes de acumulación, no a la No, se trataría, o sea, las ayudas van para, para instalaciones nuevas, pero no mejora de las existentes. Perfecto. Pues son las preguntas principales que tenemos. Yo te añadiría si el contrato con una empresa de servicios energéticos tiene que ser anterior o posterior a la solicitud, la firma del contrato específico con la empresa de servicios energéticos. Eso, por supuesto, Pedro, siempre posterior a la solicitud. Posterior. Perfecto, sí. Para que no se considere que la inversión esté iniciada y que la decisión de invertir sea tomada efectivamente. En el caso del 4, 5, 6, bueno, pues ahí sería posterior al 30 de junio. Eso es. Perfecto, pues son las preguntas principales que tenemos. Mira, nos hacen una pregunta más.
Una inversión en una industria alimentaria para incorporar una planta de tricogeneración alimentada con gas encajaría en alguna de las convocatorias de la Agencia Andaluza de la Energía disponibles. Pues en principio no. 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 Nos dicen también si sería posible, si podríamos ver ejemplos de costes de referencia, no sé si se refieren a la orden de pymes y gran empresa del sector industrial. Costes de referencia de las instalaciones, sí, sí. Ejemplo de costes de referencia. No sé muy bien a qué se refiere. Claro, es que hemos pasado muy por encima de los ejemplos que traía. Pues no sé, Ángela, si no sé si continuamos y le damos paso a Antonio. En cualquier caso, en la presentación, perdón, No, en la, continúa, perdona. en la presentación tenemos el ejemplo y ya os digo, ese tema, esos puntos en concreto los vamos a tratar también en el taller que daremos específico de autoconsumo, ¿vale? De todas maneras, no sé, vamos, si queréis, dejamos que Antonio participe o retomamos mi presentación y podemos ver los ejemplos que traía, como prefiráis. Me ha parecido que a Antonio se le veía antes un momentito, ¿no? O sea, que quizá lo tenga ya activado. Vale, mira, Ángela dice, me refiero a las transparencias de antes. Efectivamente, como las vamos a entregar, no sé, si queréis, bueno, cuando Antonio, si acaso finalice, si queréis podemos retomarlo o lo hacemos en un momentito, como tú digas, Pedro. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Gracias también al colegio por organizar esta webinar, esta mesa redonda, esta reunión con todos vosotros. Y bueno, por supuesto, por contar con la Junta de Andalucía y en este caso con la Consejería de Agricultura, con nuestra Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera y con el Servicio de Regadío e Infraestructura, el cual represento. Y bueno, para hablar de las ayudas para la implantación de fotovoltaicas que llevamos aquí y especialmente dirigidas a comunidades de regantes. Yo un poco, pues sumándome a la presentación que se había hecho al comenzar esta sesión, bueno, decir que la agricultura y la energía, en este caso la energía fotovoltaica, por supuesto que van de la mano y sobre todo para un compromiso y para un campo sobre todo mucho más sostenible, ¿no? Y que nosotros, pues como administraciones públicas, no somos más que una herramienta facilitadora que aportamos el presupuesto y los medios que nos facilitan pues el PDR y los fondos Next Generation, ¿no? De los que hablaré de pasada ahora desde el comienzo, ¿no? Bueno, deciros que estas serán las cuestiones que tratemos desde el principio. Y bueno, entrando en la parte de planificación y en la parte de fondos, sin ser esta una charla dirigida a los fondos, sí es importante los fondos del PDR, en este caso los que gestionamos nosotros, que son los fondos FEADER y los fondos del Next Generation. Bueno, los marcos de programación de la Unión Europea son de 7 años. En el marco en el que estamos aún vigentes es el marco 2014-2020. Si bien se ha aprobado una prórroga de 2 años para el año 2021 y 2022, con el presupuesto de gasto público adicional de 700 millones de euros, ¿no? A estos 700 millones de euros, en estos 2 años también hay que sumarle 194 millones de euros que han venido para la Consejería de Agricultura y Pesca para el campo andaluz de fondos del Next Generation, los cuales suponen la suma de los 700 del PDR más los 194 millones, suponen un total de 894 millones de euros que se han programado juntos en el PDR 2014-2020 en la versión 10, ¿no? Es decir, que ya están incorporados y que ya estamos haciendo uso de ellos para aplicarlo en las distintas medidas, submedidas y operaciones que tiene el programa, el PDR, ¿no? De estos nuevos fondos, los transitorios, ya digo, de los 2 años adicionales al marco 2014-2020, más los fondos del Next Generation, suman
305 millones, de esos 894 han sido destinados para que se gestione desde la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. Y de estos 305, 121 millones de euros se van a gestionar desde nuestro servicio de regadíos e infraestructura en dos operaciones concretas que están en el PDR y que son la operación 431 dirigido a la parte de regadío y la 432 que está dirigida especialmente para la adecuación y actuaciones en mejoras de caminos rurales, ¿no? De estos fondos de la 431 dirigidos a la mejora de regadío, destacaría, pues bueno, que aquí se ha hecho un hueco de 15 millones de euros para una nueva convocatoria que saldrá a primeros de año para eficiencia energética, para disminución de la dependencia energética, dirigida a comunidades de regantes, dirigida al autoconsumo y sobre todo para las plantas fotovoltaicas, como veremos actualmente ahora. Bueno, pues el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía tiene una medida específica, en la medida 4 de inversiones en activos físicos. Hay una submedida, la 4.3, de apoyo a las inversiones en infraestructuras relacionadas con el desarrollo, la modernización o la adaptación a la agricultura, y específicamente la operación 431, que es la dirigida a infraestructuras de regadíos, así como instalaciones y equipamientos, ¿no? Decir que aquí está la línea de ayuda de disminución de la dependencia energética, tanto para autoproducción como para mejora de instalaciones de regadío, y que son ayudas cofinanciadas, como veis aquí al lado, pues bueno, son fondos europeos que están cofinanciados tanto con fondos de la Junta de Andalucía como con fondos del Ministerio de Agricultura, ¿vale? Y que todas las ayudas que gestionamos nosotros, a diferencias como con las que ha comentado anteriormente Gema de la Agencia Andaluza de Energía, son en concurrencia competitiva. Es decir, no hay una ventanilla abierta hasta que se agoten los fondos o que termine el plazo, sino que es una concurrencia competitiva. Se da un plazo concreto de presentación de solicitudes y mediante unos criterios de selección previamente establecidos se eligen los mejores proyectos con la máxima intensidad de ayuda. Ese es el sistema de concurrencia competitiva que llevamos aquí a cabo en la Consejería de Agricultura, ¿no? Bueno, las convocatorias que se han puesto en marcha son la convocatoria de 2007, de inversiones en autoproducción y mejora de instalaciones. Esta convocatoria ya ha sido concluida y pagada toda, ahora veremos un poco los resultados, y la convocatoria de 2020. La convocatoria de 2020 que se está ejecutando actualmente, ya se resolvió, y son, bueno, dirigidas también a la dependencia, a la disminución de la dependencia energética, tanto en autoproducción como en mejora de instalaciones. Y también señalo aquí en la convocatoria de 2020 también la de mejora de infraestructura de riego, ¿no? Porque son mejoras de infraestructura, pero pueden llevar asociado hasta un 20% en plantas fotovoltaicas asociadas al propio proyecto. Nuestras ayudas van dirigidas exclusivamente a comunidades de riego, juntas centrales y comunidades generales. Estos son nuestros beneficiarios, exclusivamente, comunidades de regantes, juntas centrales de usuarios y comunidades generales, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos generales y específicos que persiguen nuestras líneas de ayuda? Pues bueno, son varios pero muy concretos a la vez, ¿no? La implantación o mejora de infraestructuras vinculadas a la autoproducción energética en instalaciones colectivas de riego, son comunidades de regantes, la ampliación de estas instalaciones de autoproducción energética, es decir, las ya existentes ampliarlas, ¿no? Así como la mejora de tecnologías dirigidas a los equipos de bombeo y las instalaciones eléctricas, las mejoras de las infraestructuras de riego orientadas a la disminución de la dependencia energética y, sobre todo, siempre con el incremento de la eficiencia de las instalaciones, contribuyendo a la generación de energía para autoconsumo, ¿no? Hay objetivos específicos que están marcados en los criterios de selección de operaciones. Es decir, como he comentado anteriormente, la concurrencia competitiva obedece a una puntuación de cada proyecto en función de una serie de criterios, donde también se priman estos dos objetivos específicos. Son la ITI de Cádiz y de Jaén también, en el caso de mejora de instalaciones, ¿no? La ITI lo que pretende es, bueno, pues, incrementar el porcentaje de ayuda en estas dos provincias, intentando minorar la desventaja producida y el freno del proceso de convergencia con el resto de España, como consecuencia de la incidencia que ha tenido la crisis económica en dichas provincias, especialmente en Cádiz.
Y también como objetivos específicos, pues las destinadas a compensar y equilibrar y no perpetuar las desigualdades entre hombres y mujeres, también reflejado en los criterios de selección de operaciones que sirven para la concurrencia competitiva. ¿Qué gastos son subvencionables dentro de cada uno de estos apartados? En autoproducción de energía o en mejora de las instalaciones. Bueno, pues en autoproducción, básicamente, los gastos subvencionables y elegibles son los equipos de generación de energía, acumuladores de energía, sistemas de producción, sistemas de control, instrumentos de medición de la producción energética y de consumo, reguladores, inversores y conmutadores, así como todas las piezas y el cableado necesario para su montaje y las conexiones, ¿no? En la parte de mejora de las instalaciones de regadío, ¿qué gastos son subvencionales? Bueno, pues básicamente la mejora tecnológica sobre elementos de instalación de riego, como pueden ser en motores, en centros de transformación, también instalación de variadores de frecuencia, arrancadores electrónicos, batería de condensadores, sistemas de protección, sistema de control de equipos de bombeo, de la instalación eléctrica o cualquier otro elemento que redunde en una disminución de la dependencia energética. También son gastos subvencionables las mejoras en las infraestructuras de riego, como son cambios en las tomas, sistemas de distribución u otros que impliquen siempre una disminución energética. También se incluye, igual que en autoproducción, pues piezas y cableados necesarios para el montaje y las conexiones, ¿no? También son gastos subvencionables tanto la redacción de proyectos como la dirección de obra. ¿En qué intensidad o en qué cantidad? Bueno, pues un 2% del PEN, del presupuesto de ejecución de material, tanto para la redacción de proyectos como para la dirección de obras, que también incluye la coordinación de seguridad y salud, ¿no? Es decir, que nuestros proyectos tienen la peculiaridad de que deben de ser licitados conforme a la ley de contrato del sector público, ¿vale? Y bueno, esos son realmente los gastos subvencionables que tenemos, ¿no? Bueno, ¿qué dotaciones económicas y cómo ha ido funcionando las distintas líneas de ayuda? Bueno, la intensidad de ayuda general que tienen este tipo de proyectos es el 60%, ¿no? Salvo los casos donde las provincias de ITI, donde la intensidad se incrementa hasta el 80% por un 20% adicional, ¿no? Hay unas cuantías mínimas y máximas que deben de tener la subvención y en función del presupuesto de ejecución de las obras. Es decir, la subvención máxima, y además esta cantidad ha sido ampliada en 2020 con respecto a la convocatoria de ayuda de 2017, es de 1 millón de euros, ¿vale? De ejecución de obra. A esto habrá que sumarle la cuantía correspondiente de redacción de proyectos o dirección facultativa de las obras, ¿no? Y la intensidad mínima de ayuda es 25.000 euros en la parte del proyecto de ejecución de obra. Es decir, un proyecto de ejecución de obra por debajo de ese importe de subvención no sería subvencionable, ¿vale? Bueno, el resultado con respecto a 2017, bueno, fue la primera orden de ayuda que sacó la Consejería de Agricultura relacionada con la disminución de la dependencia energética y la mejora de las instalaciones. Y bueno, yo creo que sobre eso hemos ido mejorando. También quizás el sector ha visto cada vez más necesario en función de la situación que venimos viviendo el aplicar las tecnologías respecto a la energía fotovoltaica para reducir los costes energéticos, especialmente en las comunidades de regantes, ¿vale? Decir, bueno, en la gráfica esta que estáis viendo aquí a la derecha es comparar un poco cómo funcionó la convocatoria de 2017 y cómo ha funcionado la convocatoria de 2020, ¿no? Destacar que la convocatoria de 2017 tenía un presupuesto casi el doble de la de 2020, un presupuesto que no se cubrió, que llegó a generar una inversión de más de 10 millones de euros y una ayuda de 4,4 millones de euros. Sin embargo, una convocatoria de 2020, donde el presupuesto fue menor por el precedente anterior que había en 2017, pues la inversión, con 8 millones de euros de presupuesto, la inversión ha llegado a 16 millones de euros para completar el tope de ayuda con respecto al presupuesto que había. Es decir, que con un presupuesto inferior hemos generado una inversión y una ayuda superior, ¿vale?
Comparando lo que han sido estas dos convocatorias de ayuda, la de 2017 con respecto a la de 2020, pues decir, bueno, que en 2017 se financiaron 12 plantas, se proyectaron y se financiaron 12 plantas fotovoltaicas frente a las 25 que se han proyectado, resuelto y que se están ejecutando ahora en 2021, que la potencia nominal total que han generado ha sido en kilovatios pico 8.001 en 2017, mientras que en 2020 hemos llegado a 2.100 la potencia nominal que han generado estas plantas fotovoltaicas, ¿no? Decir que con respecto a la potencia nominal, bueno, pues nos hemos encontrado tanto en 2017 como en 2020 con comunidades regantes que, bueno, que han creado plantas fotovoltaicas bastante grandes. La más grande, bueno, en 2017 fue la de la comunidad de regantes Valle Inferior del Guadalquivir, con 5.989 kilovatios pico de potencia nominal. Frente a este 2020, pues, por ejemplo, la comunidad de regantes en Ilcabra, con una planta fotovoltaica proyectada de más de 4.000 kilovatios pico de potencia nominal, ¿no? Esto ha generado una media aproximadamente en torno a los 400 kilovatios pico, algo superior en 2017 con respecto a 2020, ¿no? Decir que la eficiencia en los sistemas sí ha sido muy alta, del 83%, y en este 2020 estamos hablando del 89% en megavatios horas por año, perdón, está suponiendo más de 586, lo cual es un dato muy significativo. Y con respecto a lo que significa el ahorro en autoproducción, pues en 2020 más de 14.654 megavatios hora año frente a los 8.000 que supuso en 2017, ¿no? En la distribución geográfica que han tenido estas plantas en 2017, pues ahí vemos un esquema, ¿no? Están distribuidas en 5 provincias, en 9 comunidades regantes en 2017, afectó a más de 43.000 hectáreas de superficie, a más de 3.600 comuneros, con un ahorro energético de más de 8.000 megavatios hora año, con un presupuesto de inversión de más de 10 millones de euros y una subvención por parte de la Consejería de Agricultura de más de 4 millones de euros, ¿no? Esto transformado en una vida útil de 25 millones de euros, perdón, de 25 años de vida útil, y el precio de la energía ha supuesto un ahorro de más de 12 millones de euros en el sector, ¿no? Sin embargo, bueno, en 2020, esta hace referencia a 2020, ha afectado a 6 provincias, a 14 comunidades de regante, ha afectado a más de 102.000 hectáreas de superficie afectadas por estas plantas fotovoltaicas y este ahorro energético que estamos produciendo, más de 15.000 comuneros, con un ahorro energético de más de 14.000 megavatios horas año, con un presupuesto de inversión de 16 millones de euros y una subvención de más de 8 millones de euros. Haciendo un cálculo, extrapolándolo a los 25 años de vida útil de los proyectos, estimamos que el ahorro en el sector está por encima de los 23 millones de euros, ¿no? Conforme se incrementa el precio de la energía, este ahorro es superior. Bueno, por distinguir un poco lo que en nuestras órdenes de ayuda hablan de disminución de la dependencia energética frente a la mejora de la eficiencia como consecuencia de la actuación, ¿no? Nosotros cuando hablamos de disminución de la dependencia energética, estamos hablando que consumiendo la misma energía, la procedencia es distinta. Es decir, estamos sustituyendo combustibles fósiles por fuentes renovables, por energías renovables, ¿no? Ahí, bueno, decía, si actuamos sobre una comunidad regante que está consumiendo antes de la actuación 3.000 kilovatios horas, todo de combustibles fósiles, si tras la actuación el consumo de energía anual procedente de fuentes convencionales pasa a ser 2.000 y de 1.000 procedente de energía fotovoltaica, estamos generando una disminución de la dependencia energética como consecuencia de la autoproducción del 33%. Es decir, este es el objetivo de las ayudas de la parte de dependencia energética, ¿no? Estamos reduciendo el consumo de energía o de combustibles fósiles, ¿no? El consumo total anual no variaría, pero sí la procedencia, ¿no? En la parte de mejora de la eficiencia como consecuencia de la actuación, bueno, aparte de que hay un mínimo obligatorio de ahorro energético, pues bueno, aquí el consumo real de energía
sí varía. Es decir, podemos estar antes de una actuación consumiendo, por ejemplo, 3.000 kilovatios hora de consumo real de energía, convencional alternativo, mientras que con las mejoras de las instalaciones que hacemos en los distintos equipos que actúan en la comunidad de regante, bien sea equipos de bombeo o lo que fuera necesario, ¿vale? El consumo real de energía disminuye a 2.500, ¿no? Por tanto, aquí lo que estamos produciendo es una mejora de la eficiencia energética como consecuencia de la actuación, ¿no? Consumo total anual, en este caso, sí variaría, ¿vale? Y hay un consumo real en el consumo total. Es decir, hay una menor demanda de energía tras la actuación, ¿no? Esta es un poco la diferencia entre la disminución de la dependencia energética y la mejora de la eficiencia como consecuencia de la actuación, ¿no? Bien, ¿cómo verificamos nosotros aquí en nuestro servicio con nuestro equipo técnico que las instalaciones son para autoproducción y no serán huertos solares concebidos únicamente para el lucro del beneficiario? Es decir, nosotros tenemos que tener muy presente que las plantas fotovoltaicas no estén sobredimensionadas, y para eso pues tenemos que llevar a cabo una serie de cálculos, ¿no? El objeto de nuestras ayudas son inversiones para disminuir la dependencia energética de las instalaciones de riego, contribuyendo a la generación de energía para autoconsumo e incrementando la eficiencia energética, mejorando las instalaciones. ¿Qué herramientas utilizamos? Dos, básicamente. En primer lugar, lo que hacemos es un estudio de simulación de la planta fotovoltaica que se ha proyectado a través de un programa PVGIS, que es un programa de la Unión Europea, un programa libre y además online, ¿vale? Y después lo que hacemos es un estudio del consumo efectivo de esta energía producida, comparándolo con el consumo real medio de los 3 últimos años, discriminado por tarifas horarias, con periodos y tarifas horarias, ¿no? ¿Qué criterios utilizamos? Bueno, básicamente la producción bruta total anual de la fotovoltaica deberá ser siempre menor que la demanda del consumo anual. Es decir, no puede haber excedentes procedentes de la producción fotovoltaica todos los meses. La producción fotovoltaica en los meses de mayor consumo, sobre todo coincidiendo con los riegos de los cultivos, no puede superar a la demanda, ¿vale? Los excedentes de haberlo no se producirán en las épocas de mayor demanda, ¿vale? Es importante que la eficiencia del sistema en la simulación sea mayor del 50%. Es decir, la energía que consume la fotovoltaica, ¿no?, respecto de la energía total generada por la fotovoltaica ha de ser mayor del 50%. De otra forma, estaríamos sobredimensionando nuestra planta fotovoltaica. ¿De acuerdo? O sea, que de la energía generada, más del 50% debe ser consumida, ¿vale? Si no, estaríamos sobredimensionando lo que es la planta fotovoltaica. Si esto se cumple, si este requisito se cumple, si el sistema es eficiente en más de un 50%, no se impide su venta. Es decir, no se puede vender a la red siempre y cuando se tengan las autorizaciones y los enganches a las distribuidoras correspondientes. ¿De acuerdo? Por ver rápidamente, este es el programa PVGIS, ¿vale?, que situado en el sitio donde se ha proyectado las coordenadas correspondientes, donde se ha proyectado la planta fotovoltaica, y bueno, alimentándolo con los datos necesarios y los datos del proyecto respecto a la potencia pico instalada, las pérdidas del sistema, la tecnología que utiliza y algún otro factor, nos da como resultado la producción anual, el rendimiento que tiene el sistema. Es decir, la planta que yo he diseñado con los datos que yo he introducido en esta aplicación PVGIS, ¿vale?, me da una producción anual mes a mes, ¿vale?, con distribución mensual, ¿vale? En este caso, por ejemplo, que es una planta fotovoltaica de Torre Melgarejo de 240 kilovatios pico, ¿vale?, me da una producción de 381.000 kilovatios hora a lo largo del año y distribuido por meses de esta forma, tal y como veis en esta gráfica azul de aquí, ¿vale? Bien, una vez que tengo la simulación fotovoltaica planteada, ¿vale?, lo que corresponde es comparar con el estudio del consumo efectivo de energía que tiene esta comunidad de regantes, comparando el consumo real medio en los 3 últimos años y discriminando por tarifas horarias, es decir, por tramos de producción horaria, que en este caso, bueno, están los tramos antiguos, el P1, P2, P3, P4, ¿vale?
mes a mes, ¿vale? Estos son datos obtenidos, esta es la demanda que tiene el sistema, obtenido mes a mes y por cada uno de los periodos de las facturas de los 3 últimos años, ¿vale? Frente a esta demanda, tengo la producción que me ha dado el sistema también mes a mes. Tengo la demanda mes a mes y tengo la producción del sistema. Es decir, tengo una demanda comparada con factura. Mi comunidad de regantes tiene una media de consumo de 986.000 kilovatios horas, ¿vale? Frente a la producción de la planta que he diseñado de 381.000 kilovatios horas, ¿vale? Esa es un poco la simulación que tengo hecha. Y además mes a mes, ¿no? Estoy comprobando aquí que si comparo los excedentes y el déficit que me genera la planta, pues estoy viendo que en los 4 primeros meses del año tengo excedentes. Sin embargo, a partir de mayo hasta octubre tengo déficit y los meses de noviembre y diciembre tengo excedentes, ¿vale? Bien, esta producción que me hace la simulación me la distribuyo porcentualmente por horas y por periodo de facturación y por periodo tarifario que tengo, ¿vale? Y según las horas de generación de luz que tengo en cada uno de los meses, ¿no? Me genera un porcentaje y yo sé en lo que me produce de los 25.000 kilovatios que me produce en enero, qué porcentaje tengo en cada periodo, ¿no? Es lo que vemos aquí en estas dos gráficas de abajo, ¿no? Lo tengo distribuido mes a mes en función de los porcentajes y la producción y generación que tengo, ¿no? Con estos datos, bueno, lo que hago es comparar el consumo que tiene mi comunidad de regante con la planta fotovoltaica que he diseñado. Ahí veis en verde un poco qué meses mi planta fotovoltaica, o sea, el consumo es superior a lo que me genera la planta. Aquí estáis viendo en junio en el P1 pues tengo que de 32.000 y la planta me genera 10.000, ¿no? En otros meses es al revés, ¿no? Esto me da capacidad para poder adaptar el funcionamiento de la comunidad de regante en su caso y en la medida que fuera posible, ¿vale? Pero de estos datos y con los datos que traigo ya anteriormente de lo que se consume realmente en cada uno de los periodos, que es lo que hemos calculado aquí en este sistema, ¿vale? Bueno, por diferencia, yo sé que aunque en el mes de enero en el P1 esté generando 8.000 kilovatios hora, solamente puedo utilizar 1.900. Bien, eso es lo que estoy llevándome y trasladándome a esta tabla, ¿no? Con lo cual estoy obteniendo la energía que produzco y que consumo realmente para calcular la eficiencia del sistema, ¿no? Bueno, pues estoy realmente utilizando de lo que me genera la planta, o sea, la planta me puede generar 381.000 kilovatios hora, sin embargo, el autoconsumo real son 275, lo que me da una eficiencia del sistema del 72,29%, es decir, por encima del 50%, sería una planta totalmente viable y ya digo, los excedentes, por supuesto, al ser una planta que genera y eficiente por encima del 50%, pueden ser comercializados a la red, ¿vale? Bueno, este es el sistema de cálculo que venimos utilizando, ¿no? ¿Es justificable desde nuestro punto de vista, desde la Consejería de Agricultura, es justificable económicamente la inversión en estas plantas fotovoltaicas? Bueno, muchos son los motivos y muchas las causas, ¿no? Pero si entramos en algunos detalles, pues bueno, hoy día el precio de la potencia nominal de un módulo fotovoltaico está en torno a 0,30, ese es el dato de 2020 el que tengo, ¿vale? Pero bueno, en 2007 estaba en 3,4 euros el vatio pico, ¿vale? Luego, esto hace que la inversión sea más asequible. Solamente por el precio medio de la electricidad y cómo viene evolucionando los precios, lo hace que este sistema, el sistema de las plantas fotovoltaicas, aparte de autoconsumo, sea evidentemente rentable, ¿no? La eficiencia de los paneles solares, bueno, pues la tecnología también sigue avanzando, ¿eh? Estamos en paneles fotovoltaicos principalmente de silicio, dependiendo del material que esté utilizado, donde la cantidad de energía que cae sobre la superficie del panel, pues en el año 75, los años 80 estaban en el 4%, mientras que ahora ya estamos en sistemas eficientes en un 25%, pero con capacidad de mejora, bastante capacidad de mejora, hasta llegar en torno a un 80-85% que estimamos que es posible, ¿no? Y por supuesto, son inversiones viables económicamente como proyectos sin subvencionar, ¿no? Tenemos analizado
por los proyectos que nos han llegado en estas convocatorias, con un payback entre 12 y 13 años, mientras que con subvención están por debajo, el plazo de recuperación por debajo de 5 años, ¿no? Por tanto, la justificación económica de la inversión creo que está ahí, ¿no? Y aparte, bueno, lo que también estamos intentando favorecer son las nuevas tecnologías en estas plantas fotovoltaicas, ¿no? Y como ejemplo, pues podemos poner los paneles fotovoltaicos flotantes que se están instalando en algunas plantas fotovoltaicas que se han diseñado y que se han financiado, ¿no? Con las ventajas e inconvenientes que podéis suponer, ¿no? Es una opción ante la baja disponibilidad de terrenos, permite reducir la evaporación del agua, si bien tiene las desventajas de los sistemas más caros de instalar. Los flotantes son más caros de instalar, se instalan sobre el agua, son más caros de mantener, ¿vale? Pero son sistemas que se están poniendo especialmente ante la baja disponibilidad de terrenos que vienen existiendo, ¿no? Concretamente hemos financiado un proyecto en Cuevas de Almanzora o Cruz de los Caminos, donde están los paneles fotovoltaicos flotantes, ¿no? Y bueno, como nuevas mejoras tecnológicas, bueno, prácticamente ya la mayoría de los proyectos vienen utilizando los variadores de frecuencias con Quisolar, ¿no? Que esta parte de aquí, ¿no? Donde, bueno, la transformación de los paneles de la corriente continua a la corriente alterna se hace a través de variadores de frecuencia, ¿no? Con esto intentamos pues que se maximicen al máximo el rendimiento del funcionamiento del motor y del grupo y por supuesto que se reduzcan las pérdidas, ¿no? Y bueno, esto de forma rápida, no sé si me he extendido mucho, era lo que quería traeros en este poco tiempo que tenía. Muchas gracias y bueno, estoy abierto a alguna cuestión que queráis plantearme. ¿Sí? Antonio, aparecen dos preguntas principales. Sí. Una hace referencia a que el principal problema, nos dicen, son la excesiva burocracia de la tramitación de la propia ayuda. Nos preguntan si se van a tomar medidas para agilizar un poco los trámites o simplificar. En Bueno, futuras convocatorias, porque entiendo, sí. es decir, hemos estado viendo convocatorias que ya han sido, ¿no? Y ¿tenéis alguna previsión de una nueva convocatoria Sí. para poder solicitar las ayudas? Y en ese caso, Sí. si contemplarían alguna agilización de los trámites o... Sí, bueno, la verdad que en las últimas convocatorias que estamos sacando, pues estamos intentando agilizar. De hecho, en este mismo 2021 se convocó y terminó el plazo a final de febrero, en marzo, de las ayudas a mejoras de regadío, que son obras de infraestructura, obras gordas e importantes. Y creo que estamos agilizando bastante porque se van a resolver ahora de aquí a breve las ayudas, ¿no? O sea, es importante y lo entiendo el tema de la tramitación. Son proyectos técnicos, no son proyectos fáciles, pero se están tomando medidas para que en la medida de lo posible, si no a 6 meses, nos vayamos 6, 8 meses la resolución máxima de estos proyectos, de estas ayudas. Y estamos en ello, ¿eh? Somos los primeros. Sí es cierto que la burocracia existe, los fondos europeos tienen mucha tramitación, como sabes, pero es una de las cuestiones que tenemos siempre encima de la mesa, ¿eh? Claro, siempre, también la tramitación de las ayudas hay que tener en cuenta que estás trabajando con fondos públicos y que requiere unas garantías para los propios ciudadanos el tramitarlo con el rigor necesario y eso provoca retraso. Muchas veces, bueno, seguro que se puede acortar, pero también hay que adjudicarlos con el máximo rigor para garantizar a los propios ciudadanos, lógicamente. No son proyectos fáciles, Pedro, como tú puedas saber. Es decir, que no es una ayuda directa que tú solicitas y automáticamente te pago, sino que son proyectos que necesitan, bueno, que estén ajustados técnicamente, que estén visados, que haya disponibilidad de terreno, que haya un ahorro energético demostrable, un ahorro de agua, en fin, que son cuestiones. El organismo de Cuenca participa en una parte de la gestión porque sabes que todos los proyectos relacionados con los regadíos, pues es importante, bueno, es importante no, necesitamos un previa autorización e informe previo de los organismos de Cuenca, es decir, todo tiene su trámite. Aún así, bueno, yo creo que la cooperación interadministrativa con los organismos de Cuenca y otras entidades está funcionando y creo que estamos reduciendo en la medida posible los plazos. Tenemos solamente una pregunta más. Nos dicen que si las comunidades con concesión administrativa reciente, aún no construidas, van a poder optar a alguna ayuda.
Bueno, esa pregunta, digamos que sería más bien dirigida bueno, al organismo de cuenca o al comisario de agua, ¿no? La verdad que los reglamentos en ese sentido y el marco nacional es estricto, ¿no? Es decir, es necesaria que exista una concesión de agua, ¿eh? O sea, los derechos de uso de agua deben estar acreditados y no lo acreditamos, no debe de acreditarlo la comunidad de regante entre nosotros, sino que es el organismo de cuenca, a petición nuestra, el que nos dice cuál es la situación de esa comunidad de regantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que agilizar esa parte de la tramitación con el organismo de cuenca, ¿no? Claro. Nada, no, nos preguntan ya sí que es la última de verdad. ¿Qué Sí. dotación prevéis que pueda tener la próxima convocatoria y para cuándo se podría publicar? Bueno, al principio he puesto un pequeño cuadro, que aunque se ha ido muy rápido, pero hay una previsión de 15 millones de euros y en el primer trimestre del año estará convocada la nueva convocatoria, ¿vale? Luego, bueno, y con el límite de ayuda de 1 millón de euros para la parte de obras, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que es una ayuda con un incentivo bastante interesante. Pues los datos que hemos dicho de recuperación de la inversión con la subvención, bueno, pues sea recuperable en 4 años y pico, yo creo que es una ayuda bastante interesante. Pues bien, María, no tenemos más preguntas. Más preguntas. Yo, por mi parte, la verdad es que agradecerle, pero de corazón, tanto a Gemma como a Antonio las interesantísimas explicaciones que nos han dado, que yo como ingeniero agrónomo me, me, me resulta interesantísimo, la verdad. Os agradezco muchísimo vuestra presencia y, reitero, agradezco muchísimo al Colegio de Ingenieros la organización de esta jornada que tan interesante ha resultado. Por mi parte, yo solo ponerme a disposición de los participantes en lo que puedan necesitar de mí o de mi empresa y reiterar el agradecimiento. Vale. Pues nada, han preguntado también por ahí las presentaciones, si se las vamos a facilitar. La de Antonio ya la tengo, que me la has pasado ahora en formato PDF. Gemma, si tú me la puedes pasar, ¿vale? Te la paso ahora mismo, María. Vale. Yo no sé, yo os pido un poco permiso tanto a ti como a Pedro, porque no me gustaría dejar la consulta de Ángela en el aire y yo me comprometo en menos de un Vale. minuto Sí, sin problema. poner, ¿no? el ejemplo para que se vea un poco, porque el cálculo no es fácil. Mira, si me permitís. Sí. Vamos, ya os digo que vamos muy fuera de tiempo. Se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, pues no lo pongo ni grande, ¿vale? Es un ejemplo en el programa de incentivos 2, ¿vale? Solamente es una pequeña empresa, voy a instalar 250 kilovatios y va a ser fotovoltaica sin almacenamiento. Un caso sencillito. Está localizado en una población de menos de 5.000 habitantes. Esto no lo he dicho. Tanto el porcentaje de ayuda o bien al módulo se le pueden incrementar si la instalación está ubicada en un municipio de reto demográfico, es decir, de menos de 5.000 habitantes, ¿vale? Además, si quito amianto o si instalo una marquesina, también puedo tener un poquito más de ayuda, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, este es mi proyecto, el presupuesto pues lo vemos ahí más o menos desglosado, los equipos, la mano de obra, ¿vale? Bueno, pues tengo el total de mi inversión. Veis que le quito una parte que es la del coste de visados de proyecto, porque como hemos dicho, tasas, licencias, visados no serían elegibles y me sale un coste subvencionable de 255.800 euros, ¿vale? Ahora bien, en el cuadro de aquí de la derecha, pues veo el coste subvencionable mío, ¿vale? Es este. El programa da los ratios por unitarios, ¿no? Entonces, bueno, pues yo realmente mi inversión pues me sale de esos 255.800 entre los 250 kilovatios de potencia instalada, me sale un ratio de 1.023 euros por kilovatio, ¿de acuerdo? Entonces, el programa me establece, como hemos dicho, que es el 1, 2 y 3 va por porcentaje. Yo le aplico un porcentaje. Como es una pequeña empresa, le correspondería un 35%, ¿vale? Pero me fija unos límites unitarios máximos. Entonces, en este caso, según la potencia que yo instale, según el tamaño de mi instalación, pues voy a tener unas cuantías mayores o menores. Para ese tamaño de instalación, tengo como máximo, me contempla 749 euros por kilovatio, ¿de acuerdo? Como mi inversión es superior,
pues el porcentaje aplicable de ayuda yo se lo tengo que aplicar al máximo que me permite el programa. No lo aplico a mi inversión, sino a 749, de manera que el coste mío subvencionable no son mis 255.000 euros, sino que son el resultado de los 749 por la potencia instalada, ¿vale? Pues son 187.000. A eso ya le aplico mi porcentaje de ayuda, ¿vale? Y ahora le sumo, como os digo, como estamos en un municipio de menos de 5.000 habitantes, la intensificación por estar ubicado en un municipio de reto demográfico. Me sale un 5%, es un 5% adicional y el total de la ayuda sería esos 74.900, que dividido entre mi inversión, ¿no? Los 255.800, pues me sale pues un porcentaje aproximado del 29% de ayuda, ¿vale? He ido muy rápida, pero bueno, para que veáis, o sea, está el porcentaje y están estos límites, ¿no?, que me plantea el programa. Bueno, solamente, pues eso. Vale, pues